Hoy en La Mudanza, ¿conoce la tragedia de Tlatlaya en el Estado de México? ¿Sabe que militares habrían ejecutado a presuntos criminales? ¿Se enteró que se habrían violado los derechos humanos elementales? ¿De quién es la culpa? En el estudio, Alejandro Gómez, procurador del Estado de México. Y en el Circo del Poder, los burros de Morena. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Si hace pocos meses aquí le hubiese mencionado el municipio de Tlatlaya, seguramente usted se habría sorprendido. Su sorpresa quizá habría sido mayúscula. Y si le hubiese dicho que Tlatlaya es un municipio en el Estado de México, pues probablemente usted habría dicho, ¿y eso qué? Pero si le recuerdo que en Tlatlaya, en el Estado de México, se produjo un enfrentamiento entre militares y delincuentes que terminó con la vida de 22 personas, es probable que recuerde el caso. Y seguramente su memoria se refrescará si le digo que, además del enfrentamiento entre militares y delincuentes, se comprobó que algunos de los criminales fueron ejecutados por militares una vez que se habrían rendido. Este hecho, de suyo grave por la violación de los derechos humanos de los criminales, sí, aunque usted no lo crea, colocó al Estado de México y al gobierno federal en la mira de las organizaciones internacionales de derechos humanos, sobre todo porque la democracia mexicana empieza a ser observada por el mundo y porque un Estado que se dice democrático, pues no puede permitir que sus fuerzas del orden violenten de esa manera los derechos fundamentales. ¿Qué fue lo que pasó en Tlatlaya? ¿Es cierto que el gobierno del Estado de México pretendió solapar el exceso de los militares? ¿Por qué el Estado de México se prestaría a una simulación como esta? Bueno, precisamente para hablar del tema, esta noche nos acompaña Alejandro Gómez Sánchez, procurador de Justicia del Estado de México. Procurador, bienvenido, buenas noches. Ricardo, muchas gracias, muy buenas noches, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Si está de acuerdo, vamos directo a las preguntas. Procurador, ¿cierto o falso que el gobierno del Estado de México intentó solapar una grave violación de un grupo de militares allá en Tlatlaya? Por supuesto que esto no ha sido así, Ricardo. En todo caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en auxilio y colaboración en la investigación de delitos federales, precisamente, practicó las diligencias que tenía que llevar a cabo y entregó la investigación en su oportunidad al Ministerio Público de la Federación. ¿Por qué entonces, si ahí están las evidencias, procurador, parece que es una la versión de la Procuraduría del Estado de México y una muy distinta, la de la Procuraduría General de la República? Es importante, creo yo, recalcar y señalar la distinción de los ámbitos de competencia que corresponde al Ministerio Público de la Federación y al Ministerio Público del Fuero Común. Nosotros aquel día recibimos el llamado correspondiente por parte de las autoridades militares, acudimos al lugar de los hechos, iniciamos las diligencias que eran indispensables y que se tenían que llevar a cabo en ese momento, tales como el levantamiento de cuerpos, y en ese momento poder distinguir precisamente el ámbito de competencia que a una y otra institución correspondía. En términos de la ley, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales y la ley orgánica de la PGR, las autoridades locales estamos obligadas a realizar las diligencias de auxilio y colaboración tratándose de delitos federales. Pero en ese momento lo que teníamos eran hechos y no podíamos en ese momento aún calificarlos si eran federales o eran locales. Teníamos que practicar las diligencias precisamente. ¿Por qué entonces en un comunicado, en una respuesta a un medio, precisamente aquí en Foro con Leo Zuckerman, pues mandan un documento en el que pareciera que querían ahí como taparle? Hasta el momento en donde nosotros practicamos las diligencias de auxilio y colaboración, y una vez que ya habíamos entregado la carpeta de investigación en la Procuraduría General de la República, que ya habíamos declinado competencia, nosotros tuvimos que reservar parte de esa investigación, se hace un desglose. Esto es una copia completa
del expediente principal para la práctica de diligencias secundarias, digamos. En el caso de nosotros, todavía teníamos que practicar diligencias específicamente para la identificación todavía de alguno de los cuerpos y su devolución a sus familiares, y para agregar las diligencias periciales que por su naturaleza tardan en ser desarrolladas. A ver, vamos, si está de acuerdo, a hacer una especie de reconstrucción de hechos muy rápido para que la audiencia tenga claro. Se produce este enfrentamiento en Tlatlaya entre militares y presuntos delincuentes. ¿Esto ocurre cuándo y a qué hora? El 30 de junio, el Ministerio Público en la Fiscalía Regional de Tejupilco recibe un llamado por parte de alguna autoridad militar en el cual le señala que se produjo un enfrentamiento y que habría alguna cantidad de muertos. En ese momento señala alguna cantidad. ¿Era en la madrugada, en la noche? Esto fue alrededor de las 6 de la mañana. 6 de la mañana. En efecto. Ante esa situación, lo que hace el Ministerio Público de Tejupilco es llamar a áreas centrales pues, para señalar lo que está ocurriendo. Es muy importante señalar aquí una parte del tema que ha sido indicada, digamos, en diversos medios de comunicación, la tardanza tal vez. Sí, o sea, desde el momento en que les avisan por ahí de las 6 de la mañana, ustedes llegaron pues 12 horas después. De hecho, las diligencias empiezan a las 12 del día, 12:30 del día. ¿Por qué? Hay dos razones fundamentales. Primero, de Toluca a Tejupilco son alrededor de 2 horas y media. Y nosotros necesitábamos, por la magnitud del hecho, de disponer de gente y servicios periciales pues, que se encontraban en Toluca y en Valle de Bravo. ¿Ya sabían cuántos muertos había? En esa llamada de las 6 de la mañana nos dijeron una cantidad de muertos producto del enfrentamiento, y después la autoridad militar nos vuelve a llamar alrededor de las 9 de la mañana para decirnos ya es seguro avanzar al lugar. Esto es importante señalarlo. Como tú has mencionado, Tlatlaya es un municipio que está enclavado en tierra caliente, es un municipio limítrofe con el estado de Guerrero. Hemos tenido ya eventos desafortunados y lamentables en aquella zona del estado. En alguna ocasión incluso delincuentes ingresaron de manera violenta a la agencia del Ministerio Público, sacaron a punta de pistola a uno de mis agentes del Ministerio Público y lo llevaron a una carretera en donde había habido un accidente de tránsito, para que certificara que había tenido la culpa X persona. Y devolvieron a la gente del Ministerio Público golpeado. Incluso. O sea, ¿es riesgoso que acuda el agente del Ministerio Público? De Tejupilco a Tlatlaya son igualmente aproximadamente 2 horas y media, por la orografía del lugar. Aunque la distancia sea corta, la cantidad de montes, cañadas y demás que hay que pasar nos lleva cerca de 2 horas. Por eso, y aparte, lo mismo que nos había señalado el Ejército, no es seguro ahorita avanzar al lugar. Y en efecto, de haber enviado yo agentes del Ministerio Público o servicios periciales en una camioneta, el riesgo de una emboscada era enorme. Ya que el Ejército nos dice a las 9 de la mañana ya es seguro avanzar. O sea, de las 6 a las 9 no podían avanzar porque el Ejército les dijo no hay condiciones. Así es correcto. Entonces empiezan a avanzar hasta las 9 de la mañana. Así es, desde Valle de Bravo y desde la ciudad de Toluca. Llegamos, nuestros servicios periciales y agentes del Ministerio Público se concentran en Tejupilco y de ahí se trasladan precisamente. Llegan a las 12 del día al lugar de los hechos. Así es, y a las 12:30. ¿Qué encuentran ahí? En ese momento lo que se encuentra es precisamente los vestigios de los hechos que habían descrito las autoridades militares. Hay 22 cuerpos, están las 3 camionetas, está la camioneta de la autoridad militar, del Ejército, hay elementos castrenses cuidando, resguardando la zona, y es ahí cuando iniciamos pues nuestras labores. ¿Ustedes ven que los cuerpos ya estaban movidos, que había habido algo irregular como una ejecución? Qué bueno que tocas este punto. Nosotros practicamos la diligencia de levantamiento de cuerpos y la criminalística, que en ese momento no era otra cosa sino más que identificar los cuerpos, su orientación, la posición en la cual se encontraban al momento en que nosotros llegamos y al momento en que practicamos nuestras diligencias. Se ha especulado sobre si, por ejemplo, algún cuerpo habría sido movido.
Esto es algo importante. Nos han dicho, no es posible no es posible que una persona la encontremos incluso volteada y con los pies cruzados. Así no pudo haber caído. Y posiblemente tengan razón en ese sentido. Sin embargo, también es muy natural que un elemento militar o alguien que ha tenido precisamente un enfrentamiento con otra persona, en ese momento se acerque, mueva el cuerpo para ver, uno, si aún está vivo y la posibilidad de que tenga un arma consigo y que pudiera accionarla. Es una medida de seguridad. Y además hasta es un reflejo casi natural, ¿no? Exactamente. Entonces, lo voltea y además el retirarle el arma del cuerpo de la persona que está ahí por la posibilidad de que pueda accionarla. Entonces, no es una... Yo quisiera señalar aquí que nosotros nos encontramos ya esa situación. Y esa situación es precisamente la que describimos. Al voltear el cuerpo es cuando precisamente lo podríamos encontrar con los pies cruzados. Ahora, dice, pues quienes estuvieron cuestionando, y me parece que es natural el cuestionamiento, yo hubiese hecho lo mismo, que había algunos que parecía que estaban hincados y que les dispararon ya rendidos, incluso por manchas hemáticas y demás. ¿Eso ustedes lo percibieron cuando hicieron este primer acercamiento? También es importante hacer esta referencia. Nosotros en esa criminalística lo que hacemos es, insisto, fijar los cuerpos, su orientación, encontrar los elementos balísticos, tomar las fotografías desde diversos ángulos y recolectar todos los vestigios y datos de pruebas que podamos hallar en ese momento. Pero eso no significa la reconstrucción de hechos. Para poder nosotros evaluar en su totalidad, en su conjunto las cosas, es necesario las necropsias, que nos llevarían, digamos, a las trayectorias de los proyectiles, las declaraciones de los elementos militares, las declaraciones de las mujeres que fueron halladas en ese lugar y que nos pusieron a disposición. Por supuesto, la ubicación de los casquillos, la orientación de los cuerpos, y en función de todo esto, entonces sí tratar de hacer una reconstrucción de los hechos. Si nos permite, se nos terminó el tiempo de este bloque, volvemos, no se vaya, vamos a seguir pues escarbándole este asunto para aclarar realmente lo que pasó. Volvemos. Yo soy Carla Iberia Sánchez. Una periodista comprometida con su labor. Barack Obama afirma que el mundo está en una encrucijada entre la guerra y la paz. Y la sociedad. ¿Hace cuánto que usted no visita el Museo Nacional de Historia? Tiene una cita contigo en Nora 21. Gracias por acompañarnos. Lunes a viernes, 9 de la noche. Foro TV. Sin filtro. Una mesa de análisis de opinión sobre temas políticos, nacionales e internacionales. En la opinión de jóvenes universitarios. Sin filtro, domingo, 11 de la noche. Foro TV. Aquí nos vemos. Este domingo Armando Manzanero comparte su experiencia. No se puede desechar a una gente que le da un éxito. La historia detrás de su música. Mentira que uno tenga que vivir en la bohemia. Creando Punto Boleros, una tradición que renace. Para sumarle a México, el INE amplía sus atribuciones. Ahora, se coordinará con los organismos públicos locales electorales para la organización de las elecciones con mayores estándares de calidad. Vigilará ingresos y gastos de los partidos nacionales y locales. Establecerá las condiciones para la participación de candidatos independientes y organizará las consultas populares. Todo esto para fortalecer tu participación. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Detrás de la sonrisa de cada niño existe una razón que hace la diferencia. Prefiere y compra las marcas que ayudan al Teletón. Tu compra marca vidas. Teletón, pasión por la vida. 5 y 6 de diciembre. Información que nos alerta sobre nuestro entorno. ¿Cuál es la situación en Los Cabos a 10 días de que Odil tocara tierra? Y nos hace conocer los temas del mundo y a sus protagonistas. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, inauguró la 69 Asamblea General de Naciones Unidas. Acompaña a Ana Paula Ordorica en Paralelo 23, Foro TV. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Alejandro Gómez Sánchez, procurador de justicia del Estado de México. Procurador, nos quedamos en que llegan ustedes, llega el Ministerio Público del Estado de México, empiezan a hacer
pues el trabajo de ubicación de cuerpos y demás. ¿Qué sigue? ¿Qué en ese momento encuentran algo que les haga suponer que hubo alguna irregularidad, además del enfrentamiento natural que les reportaron? Como te comento, ese no es el momento oportuno para hacer esa valoración eventualmente. Lo que sigue es que se ordena el traslado de los cuerpos a la ciudad de Toluca por razones de seguridad. 22 cuerpos de vuelta en el trayecto correspondiente. Eso implica que durante toda la madrugada se practicaron las necropsias. Se ordena igualmente el traslado de los vestigios encontrados en el lugar de los hechos y por supuesto las mujeres que habían sido puestas a disposición. 3 mujeres detenidas. Es correcto, así es. 3 mujeres que el ejército, que los elementos castrenses nos ponen a disposición allá en Tlatlaya, y ellos manifiestan en ese momento que las ponen a disposición, que se querellan, que denuncian la aportación de armas de fuego, delincuencia organizada e intento de homicidio en contra de los elementos militares. Para que nos quede claro, los efectivos militares dicen estas 3 mujeres eran parte de la banda criminal. Eso es lo que nos señalan los militares en ese momento, así es. ¿Qué hacen ustedes con esas 3 mujeres? Nosotros las declaramos, bueno, tanto recabamos la declaración, primera entrevista que se hace directamente en el lugar de los hechos, y se recaba su declaración ya en la ciudad de Toluca con el Ministerio Público. Y ahí 2 de estas mujeres nos señalan que las tenían secuestradas, que los delincuentes las habían levantado días anteriores, una refiere en algún balneario, otra con una amiga, y también está a quien ahora se ha denominado Julia, para ocultar su identidad, que señala que había ido a rescatar o a recoger a su hija y que también por lo mismo la habían levantado y la habían llevado a ese. En la declaración, ella, ¿por qué no hizo, o no le preguntaron, o qué pasó, por qué no hizo las declaraciones que luego hizo públicas en los medios, de que había sido una ejecución? Esto es algo interesante. Simple y llanamente ella refiere que hubo una balacera, que en esa balacera es donde muere su hija. Se sostiene desde el primer momento en que ella había ido en búsqueda de su hija y que es con motivo de ello que la levantan estos delincuentes o este grupo delictivo. En ningún momento da la declaración que luego hizo a los medios. Es correcto. Así es. Ahí está la declaración. Así es. Esa se puede consultar. Se puede consultar la declaración. Nosotros entregamos a la PGR esa declaración. Julia hizo otra declaración en la Procuraduría General de la República, 1 o 2 declaraciones más. Tampoco. Y ha venido variando, como ya lo señaló incluso el propio Procurador General de la República, la versión, digamos, de los hechos a ese respecto. Ahora, ¿en qué momento ustedes entregan, digamos, el expediente y el caso concreto a la PGR, pues y que ya se hagan cargo ellos? El 3 de julio, Ricardo, una vez que tenemos los primeros datos y elementos de prueba, pues nos damos cuenta, nosotros no tenemos delito del fuero común a perseguir. Delincuencia organizada y portación de armas de fuego uso exclusivo del ejército son delitos federales de por sí. Y en este caso, los militares alegaban precisamente el intento de homicidio en contra de ellos. Y lo que tenemos son 22 cuerpos que, en dado caso, ahora ya vemos que hay un homicidio por parte de los elementos castrenses. Este es un delito del fuero federal, sea como sea. ¿Por qué? Porque es un delito cometido por servidores públicos federales en el ejercicio o con motivo de sus funciones. A ver, le voy a pedir otra vez que me aclare esto, porque le digo con todo respeto, yo no creo en una parte de lo que me está diciendo. Aquí hay un asunto que me parece increíble. Yo leí muy bien la carta que le mandaron a Leo Zuckerman aquí. Y a mí me queda la sensación de que están cubriendo algo. La duda es cómo cubrirán algo entonces cuando no sabían que venía el escándalo. Precisamente por eso, nosotros entregamos la carpeta de investigación el 3 de julio. Mantenemos el desglose y es cuando viene consecuentemente una referencia de algún medio internacional en el que señala la posible ejecución. Dado que nosotros tenemos el desglose y consecuentemente todavía podemos actuar, y en virtud de que a ese punto de las investigaciones no tenemos indicios de la posible ejecución o de los homicidios a los que ya ha hecho referencia la Procuraduría General de la República, es que nosotros hacemos la aclaración de que hasta ese punto, y conforme a las diligencias que había practicado el fuero común, no había indicio alguno que nos permitiera establecer la ejecución. O sea, hasta donde ustedes tenían información, hasta donde dejaron las cosas y lo entregaron a la PGR, no había ese indicio. Es correcto. Sigo sin creerle y le digo, le ofrezco
lo hago con mucho respeto, no es mi trabajo ser Ministerio Público, ni mucho menos. Pero, ¿por qué taparía el Estado de México? No tiene sentido alguno. Mucho más señalar que no tiene sentido alguno solapar lo que eventualmente serían delitos federales, en donde la autoridad local únicamente está actuando en vía de auxilio y vía de colaboración. E independientemente de ello, las actuaciones hechas por la autoridad del Fuero Común, la autoridad ministerial del Fuero Común, están agregadas a la carpeta de investigación y entregadas ante el Ministerio Público de la Federación. Ya el Ministerio Público de la Federación, con las actuaciones del Fuero Común, y ellos practicando la reconstrucción de hechos, practicando otra serie de diligencias periciales, ampliando declaraciones tanto de elementos militares como de las mujeres, y los demás datos de prueba que el propio MP federal se puede allegar, entonces logra establecer que aquí hay algo adicional a un enfrentamiento. ¿Por qué razón, durante el tiempo en el que ustedes entregan el caso a la PGR y cuando empieza el escándalo a crecer, no el procurador usted salió y dijo, a ver, aquí no nos quieran embarrar en esto, etcétera? ¿Y por qué no nos hizo esa explicación que nos está dando? Precisamente hay un señalamiento de este medio de comunicación que es un señalamiento respecto de las investigaciones hechas por el Ministerio Público del Fuero Común. Razón por la cual precisamente salimos nosotros en ese momento a decir, hasta este punto de la investigación, y con las diligencias que en ese momento teníamos, no hay indicio alguno que nos permita establecer la parte de alguna ejecución. Incluso hay un enfrentamiento que está acreditado por la Procuraduría General de la República y que está acreditado por nosotros. En eso, cosa que se investigó precisamente en esos 3 primeros días, o sea, esto es 1, 2 de julio y el 3 de julio que estamos entregando la carpeta a la Procuraduría General de la República. Naturalmente, las diligencias siguientes, la reconstrucción de hechos, es algo que requiere mucho más tiempo y que ya debía pronunciarse la autoridad federal. Otra vez, con mucho respeto, procurador, ¿por qué tendríamos que creer su versión? No tenemos nosotros absolutamente nada que ocultar, y más aún tratándose de un asunto que no es materia de nuestra competencia propiamente, sino que corresponde a la autoridad federal. Las diligencias están practicadas, fueron agregadas a la carpeta de investigación, se entregó a la Procuraduría General de la República, y ya en la valoración integral de todas estas diligencias, más las practicadas por la PGR, es que surge una siguiente parte del enfrentamiento en donde hay un homicidio, de lo cual ya no es competente el Ministerio Público del Fuero Común para pronunciarse, sino ya precisamente la autoridad federal que ya había asumido competencia. ¿Qué les dice a los que no creen? Tiene claro que hay desconfianza en la Procuraduría que usted encabeza. Es correcto, lo sé. Y bueno, señalar precisamente a toda la ciudadanía que somos una institución transparente, que las diligencias ahí están, que le hemos proporcionado la información que nos ha requerido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hemos practicado todas las diligencias en auxilio y colaboración que nos ha pedido el Ministerio Público de la Federación, y que las seguiremos practicando y acudiremos ante la autoridad que nos pida presentar la evidencia y los datos con los que contamos, por supuesto. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les pide información, ¿la ONU la van a dar? Ya hemos entregado lo que está en nuestro poder, precisamente. La carpeta de investigación que ya se entregó a la PGR, al Ministerio Público Federal, es una investigación abierta, que todavía sigue en camino, y los datos de prueba, las constancias originales, las tiene el Ministerio Público de la Federación y también lo está proporcionando. Bueno, vamos a dejar ese tema. Hay otro que es un verdadero escándalo, que creció mucho y luego se apagó, y es la supuesta muerte de muchas personas. Se dice que 11 personas en Ecatepec, en el Río de los Remedios, al parecer. Un diputado local que al parecer quiere ser alcalde hizo escándalo para llamar la atención. ¿Qué pasa con las muertes ahí raras en el Estado de México? Supuestas muertes. Comentarte, Ricardo, que en efecto hubo declaraciones del diputado Octavio Martínez. Yo las he calificado, así es, yo las he calificado de irresponsables, realmente, de jugar incluso con el dolor de las familias. En el marco de los trabajos de desasolve del Dren General del Valle, que corre desde el Distrito Federal, tiene un tramo de más de 19 kilómetros, cosa que se realiza, digamos, periódicamente cada temporada de lluvias.
Pues se va haciendo el dren, se va haciendo el desasolve, nosotros vamos revisando los desechos o la basura que ahí encontramos. Hemos encontrado restos óseos, principalmente de animales, van 7.041, de los cuales únicamente 79 restos óseos hemos comprobado que se trata de restos óseos humanos. 60 corresponden a una misma persona. ¿Por qué corresponden a una misma persona? Porque estaban articulados, tan simple como que estaban articulados. Ya pudimos obtener la huella genética de esa persona, el perfil genético. Se trata de un varón, no hemos podido identificarlo, no nos ha dado, digamos, un match con nuestra base de datos. Y por otra parte, los 19 huesos restantes, también tenemos indicios para establecer que se trata igualmente de una misma persona, pero están ahorita en estudio, precisamente en el área de O sea, serían 2 personas. Es correcto. Y el diputado dijo que había no sé cuántos muertos. Pues el diputado ha dado varias cifras, para empezar. Creo que sería el punto. Primero dijo 21, luego hace referencia a 40. Yo creo que todavía no se puede poner de acuerdo en la cantidad que está señalando. Muy bien, pero ¿lo descarta usted esta situación de una cantidad de muertos ahí en este lugar? Total y absolutamente. Muy bien, desafortunadamente, procurador, se nos terminó el tiempo. Le agradezco. Y bueno, pues ojalá pronto podamos seguir en estos temas. Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todo tu auditorio. Gracias. ¿Qué le pareció a usted? ¿Usted le cree al Procurador de Justicia del Estado de México? Bueno, mientras lo piensa, vamos a un corte. No se vaya, tenemos más todavía. Volvemos. Paola Rojas conduce el programa que nos muestra la información tal como es, con las noticias que generan impacto. Bueno, y en el municipio de Comondú, el huracán dañó severamente la infraestructura carretera, como ya se lo he mencionado. A las 3, lunes a viernes, 3 de la tarde. Foro TV. Sin filtro. Una mesa de análisis de opinión sobre temas políticos, nacionales e internacionales. En la opinión de jóvenes universitarios. Sin filtro, domingo, 11 de la noche. Foro TV. Aquí nos vemos. Acompáñennos. Algunas de estas fabulosas piezas no van a regresar a México en mucho tiempo. Personajes, innovación y cultura todos los días. No había con quién compartir las ideas. Están pasando cosas constantemente. Creadores universitarios. Foro TV. El mundo siempre está pensando en el futuro, un paso adelante. Y 4 estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Adelaide en Australia diseñaron un sistema que purifica el agua con bolsas de papas fritas. Y nosotros estamos al pendiente de cada innovación tecnológica. Fractal, lunes a viernes, 4 de la tarde. Foro TV. Gabriela Barkentin y Mario Campos examinan el comportamiento de los medios y sus efectos. Acompáñalos y conoce lo que sucede en la agenda pública y recorre junto a José Carreño y sus invitados las grandes historias y anécdotas jamás contadas en el mundo de los libros y las editoriales. Foro TV. Información que nos alerta sobre nuestro entorno. ¿Cuál es la situación en Los Cabos a 10 días de que Odil tocara tierra? Y nos hace conocer los temas del mundo y a sus protagonistas. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, inauguró la 69 Asamblea General de Naciones Unidas. Acompaña a Ana Paula Ordorica en Paralelo 23, Foro TV. Gracias, ya estamos de vuelta. ¿Se acuerda que desde el primer día del paro en el Instituto Politécnico, aquí le dijimos que se trataba de un movimiento estudiantil manipulado? Bueno, pues resulta que hoy diarios como La Razón, entre otros, han probado que, en efecto, los líderes del IPN son activistas de Morena. Todo esto a pesar de que los líderes juraron y perjuraron que su movimiento era limpio y que no había mano negra. Pero lo más curioso es que esos líderes pasaron de la negación al argumento cínico de que sí, son de Morena los líderes, pero eso no tiene nada de malo. Y mire, en efecto, no tiene nada de malo que los estudiantes militen en un partido político. No tiene nada de malo, pues, que sean activistas. Lo malo es que traten de engañar a los estudiantes y a la opinión ciudadana. Lo malo es que nieguen lo que son, es decir, profesionales del conflicto. Lo malo es que los militantes de Morena no digan a los estudiantes que su interés no es escolar, sino político.
Lo malo es que líderes profesionales como los de Morena, que reciben un salario y se preparan para ello, bueno, pues engañen y engatusen incluso a aprendices como los estudiantes del Politécnico. Y lo malo es que no digan a los estudiantes que detrás de todo partido político como Morena está el poder, sin importar el interés de los estudiantes, sus carreras y su futuro. Claro, los que nunca estudiaron en una escuela pública, pues nunca han entendido lo pernicioso del porrismo, sea del PRI, sea de Morena, de Bejarano o de cualquier otro partido. ¿No le parece? Bueno, mientras lo piensa, ya nos vamos. Aquí lo espero la próxima semana. Gracias. Adiós.